Amigos, estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso con esta cita del cantante puertorriqueño Marc Anthony, que dice: voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. ¿Qué pasen los litigantes? Yo creo que nada podemos esperar de una persona que no se respeta a sí mismo. ¿Qué es la vida si no es gozar? Al final el mundo se va a acabar, yo lo digo y me erizo. Me parece que llegó la gozadera, ¿no? Un poquito sí, doctora. Muy buena. ¿Cómo estás, Nadia? Estoy, que no es poco, doctora. Bueno, pues tú eres la demandante de este caso. Así Y es. tengo entendido que estás demandando a tu papá César, ¿correcto? Sí, si a este personaje se le puede llamar papá, pues sí, lo estoy demandando. Bueno, a él. explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Yo estoy demandando acá a mi padre, como bien usted ha dicho, César, por la suma de $25,000, porque él nos ha estafado, nos ha robado y nos ha mentido a mi hermano y a mí. Le cuento un poquito, doctora. A ver. Hace poco menos de un año, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Le dieron quimio, le hicieron tratamiento, pero falleció. Entonces, mi madre se fue a España con este señor y conmigo pequeña hace 25 años. Eso es. Sí. O sea, que ustedes emigraron de Cuba A a España. España. Exactamente. Y vivieron allí 25 años. Eso es, doctora. Muy Así bien. mismo es. Ok. Pero mi madre, perdona, siempre sintió añoranza por Cuba, por estar en Cuba, por ser enterrada en Cuba, porque a pesar del régimen y de por lo que se fue, Cuba ese es su país, claro ¿me que entiendes? sí. Es nuestro país. Entonces, antes de morirse, su última voluntad fue que la enterráramos en Cuba. Ok. El proceso costaba en general 15.000 euros. Porque usted sabe que cuando se va de Cuba, tiene que volverse a ser cubano, incluso después de muerto Doctora, ya tenía que estaba muerta ya. repatriarse, Estaba muerta. etcétera, etcétera, perdón. ¿Me entiende? Mi hermano y yo vendimos carro, hicimos lo posible por reunir el dinero corriendo para que mi padre fuera a Cuba y enterrara a mi madre. Perfecto. Exactamente. Pues él, desde Cuba, me empezó a llamar y a decirme que estaba súper triste, que no podía vivir y que se quería quedar en Cuba, cerca de mi madre, y que por favor le mandáramos dinero porque la situación allá está fatal, como todo el mundo conoce, y mi hermano y yo mandándole dinero. O sea, que ustedes, aparte de darle el dinero del entierro, que fueron 15.000 euros, Sí. ya estando él en Cuba, los llamaba y ustedes le mandaban le plata. mandábamos Doctora, dinero. yo soy su papá. Ok. Al cabo de casi un mes, me llama a mí otra vez y me dice de que se quería quedar a vivir en Cuba. Con la supuesta excusa de estar cerca de mi madre, del amor de su vida y de quedarse allí. Y que se quería comprar un apartamento porque, claro, ellos se fueron hace muchísimos años y nosotros no tenemos a nadie allí. Claro. Ok, el apartamento costó 10.000 euros más. Dinero que le volvimos a mandar. Mi marido y yo nos cambiamos de una casa a un apartamento, reducimos gastos para mandarle su dinerito a él. Perfecto. Perfecto. La última vez que habla conmigo me dice que estaba desolado, súper deprimido, estaba acabado. ¿Qué hago yo? Hablo con mi hermano y le digo, mira, voy para Cuba a dar una sorpresa a papi porque esto no puede seguir así. O sea, Claro. ya había pasado casi un año y él seguía mal. Cuando llego a Cuba, a la dirección de nuestro supuesto apartamento, resulta que me sale una señora y me dice que él no vive ahí. Que acá mi padre vive en Miami y que es gay. ¿Cómo? Después de 30 años de matrimonio con mi madre. Doctora, O sea, pero claro, imagínese tenía que cómo hacer yo la me vida puse. en Espérate, algún espérate, momento. tú espérate un momento. No, tú doctora, es espérate que un esta momento. niña me viene a faltar Ok, el respeto a entonces, mi ¿qué mamá. hiciste? Pues imagínese usted que Viniste a Miami. Vine para Miami a buscarlo a él, porque si usted me permite presentarle la evidencia Ujú, por que él favor. me mandó ¿Qué a evidencia trae? España diciéndome que ahí estaba enterrada mi mamá en el cementerio Colón, Doctora, en el Vedado, doctora, como era eso es una su foto. Y te última mandó foto. una lápida y me Eso todo. mandó es la un lápida. Ahí montaje estamos que me hizo mi viendo. amiguito O sea, informático, esto me parece muy doctora. fuerte, doctora. Que eso no Este es hombre nada. es Un un momento, montaje. oye, cállate. Que me hizo mi amiguito Perdón, informático, doctora. doctora, Cállate. ¿qué problema hay con eso? Eso es un Photoshop hay que yo problema, hice no hay por mi problema. amiguito Dios mío, informático, doctora, ¿por qué me tenía que ayudar con esta niña que estaba hiperkinética ¿Usted ya? cree que esto es normal? Muy ¿Usted cree que preocupada esto con es este normal? problema. O sea, que esto es una falsedad. Totalmente. Esto no está en el cementerio Totalmente. Colón. ¿Qué cementerio? Y no hay Para tumba de tu mamá. No hay tumba, ¿Y no hay dónde está dinero, tu no hay mamá? nada. Pues resulta que mi mamá, después que yo le he dado la vuelta al globo, está en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Con toda la Hemos vuelta de la estado vuelta, pasando para trabajo acá. nosotros para que él Ni que viva fuera vuelta bien, turista esto. así como lo ve, con Vuelta sus turística. niños y sus jovencitos que no se cansa de pagar con su fiesta y su gozadera. Entonces tú lo que quieres es que te devuelva la suma de 25.000 Sí, no. euros. Sí, Exactamente, claro. que es No un dólares. poquito más Sí, de no, no. 2 dólares. Euros, Sí, que así valen mismo un es. poquitico más que Sí, el porque dólar así mismo es, en doctora. este momento, porque considera
que tu padre te defraudó. Totalmente. Con respecto a la muerte, el entierro de tu madre y la necesidad que tenía de dinero. Exactamente. A mí no me interesa lo que él haga con su vida. Si ella quiere ser una vieja loca a estas alturas, es su problema. Pero chica, Exactamente. falta de respeto no. Falta de respeto no. Final y cerré, te meto una cachetada. Y llevarla a ella Está y muy enterrarla en fresca, está Cuba muy como falta de ella pidió. respeto ella. Final Esa y es tu cerré. intención, es tu intención. Esa es mi intención y la intención No, de mi hermano, final y doctora, por cerré ya. supuesto. Final y cerré. Esto no es normal. Esto no es normal. Pasó de ser Muralla a Mireya. Bueno, Yo no no. lo Bueno, entiendo. hija. Que yo soy activista gay más que nadie. Eso lo sabe todo el mundo. Llevo 14 años aquí, en este programa, libremente